La pelea por Sicilia sigue siendo encarnizada. Los cartagineses quieren aprovechar el último revés romano para hacerse con el control del mar y de las operaciones terrestres. Hoy, en Roma Eterna, vivirás el asedio de Palermo, la destrucción de más de una flota romana, el inicio del asedio de Lilibeo y cómo unos pollos que no quieren comer desquician a un cónsul romano. Además, hoy vuelve el programa favorito de las noches romanas, así que apaga la luz, que comenzamos. Programa 90 de Roma Eterna, 90 ya, ¿eh? Y ahora que lo digo, estamos cada vez más cerca del 100, nos quedan 10 programas y voy a tener que empezar a planear algo, ¿no? Vamos a planear algo para el programa C. Pero de momento vamos a tener que aplazar la celebración porque en Roma la cosa no está para muchas fiestas. Aunque nosotros sí, porque a pesar de que en el relato la urbe no esté para celebraciones, nosotros estamos a las puertas del viaje a Roma. Este programa es el último antes del viaje. Y yo estoy afinando mi italiano a tope para no limitarme a decir buongiorno, uno di questo per favore, quanto costa, grazie, ciao, y lo estoy haciendo con nuestros amigos de Babbel que nos están acompañando en estas últimas semanas. Lo mejor de Babbel es que puedes aprender con diálogos interactivos que han sido grabados no por una IA, no por un robot, por hablantes nativos. Y además cuentan con tecnología de reconocimiento de voz que te ayudará a mejorar tu pronunciación. Con Babbel he aprendido diálogos prácticos y relevantes para poder ir a Roma, expresarme con naturalidad en cualquier situación de la vida cotidiana. Por ejemplo, ahora mismo puedo ir a la curia y decir Cartagine debe essere distrutta, y que todos me entiendan. Tardas menos en aprender uno de los 14 idiomas disponibles que Roma en construir una flota. Y mira que iban rápidos, ya verás, te voy a contar cosas que vas a flipar. Y tienen promoción romana. Si te suscribes 3 meses a Babbel, te dan otros 3 meses gratis con el código ROMA. No se te ocurra poner el código Cartago porque se te apaga el móvil o se te reinicia el ordenador, una de dos. Entra en babbel.com/empezar y usa el código ROMA para conseguir tus 3 meses gratis. babbel.com/empezar, código ROMA. Prueba Babbel, la app para aprender idiomas que funciona y que tiene el sello de calidad del Colegio de Pontífices. Con esto de los viajes y los idiomas ya fuera de la mención publicitaria de Babbel, a quien agradezco su apoyo, yo fui hace unos años a Carcassonne con unos amigos y recuerdo estar empapándome a tope. Voy a ir al hotel hablando francés, ya verás tú, tengo aquí unas frases preparadas. Llegamos al hotel y me hablan en castellano. Así que a veces pueden pasar estas cosas. Pero vamos a lo que vamos. Venimos de un programa con altibajos. Para nuestros queridos lobunos, no fue todo bueno en el programa anterior para Roma. Vencieron en el Cabo Gnomo, tuvieron éxito desembarcando en África, pero un espartano y una tormenta echaron por tierra todo lo avanzado. Y por si fuera poco, el cónsul Marco Atilio Régulo cayó preso. La tormenta fue tremenda. Esa tormenta, Eutropio, por ejemplo, nos dice que no se lee jamás haber sucedido tempestad tan grande como esta. Fue tremendo tormentón. Y dice el dicho que la alegría va por barrios. Y en este momento, ese dicho es real. Estamos en el año 255 a.C., en el consulado de Servio Fulvio Petino Nobilior y Marco Emilio Paulo, y los cartagineses están como unas castañuelas. Recibieron las noticias del desastre de la armada romana y vieron una oportunidad. Vieron la oportunidad de recuperar la hegemonía del mar, pero también en tierra, con lo que se dedicaron a rearmarse y enviaron inmediatamente a Asdrúbal, hijo de Anón, a Sicilia, al mando del ejército, que contaba además con 140 elefantes. Tenemos detalles de lo que sucedió después de la debacle romana. Esto no nos lo cuenta Polibio, nos lo cuenta por ejemplo Orosio. Después de que los romanos se fueran de África, los cartagineses se dedicaron, con Amílcar al mando, a castigar cruelmente a todos aquellos enclaves de Numidia y Mauritania que tuvieran amistad con los romanos. Es lo mismo que ocurrió en Italia cuando Pirro se fue. A los que quedaron vivos se les condenó a un pago de 1000 talentos de plata y 20.000 bueyes. Asdrúbal cogió 200 naves, navegó hasta la ciudad de Lilibeo, donde llegó sin ningún tipo de contratiempo y empezó a entrenar tropas. Tras la experiencia con Jántipo, de cuyo final aún estamos preguntándonos qué pasó, hay fuentes que dicen que se fue a Grecia, como te dije, es todo muy extraño. Tras esa revolución militar que propuso Jántipo y que llevó a cabo y que les llevó a ganar a los romanos,
Los cartagineses habían cambiado su modo de hacer la guerra, según las fuentes, y ahora buscaban el enfrentamiento en campo abierto para, por supuesto, aprovechar mejor sus bazas. Los jinetes y los elefantes eran imparables en campo abierto. A los romanos, en cambio, no les hizo ni media unidad de gracia que su flota se fuera al fondo del mar, pero no querían ceder, no querían rendirse, y decidieron rehacer su flota con lo que había quedado del desastre. Se construyeron 120 naves en 3 meses, algo que ni el propio Polibio se cree. Dice, bueno, esto ponlo en cuarentena porque esto no se lo cree nadie. Este plazo también lo menciona Zonaras, aunque no nos dice que no se lo cree. Mientras Roma construye estos barcos, estas 120 naves en 3 meses, ¿vamos a dejarlos allí, construyendo sus cosicas? Porque durante ese año 255 sucede algo en Roma que es digno de mención. Según leo en las periócas de Livio, este año 255, aunque también se le sitúa en el año siguiente, en el 254, ya sabes tú que la datación es un poco bailonga, accedió al cargo de pontífice máximo el primer plebeyo, un señor llamado Tiberio Coruncanio, al que ya mencioné en el año 280 a.C., ya que fue cónsul y se estuvo dando de guantazos con los etruscos. Este señor es además muy importante porque continúa esa evolución de sacar de la oscuridad las cosas legales y se le considera el primer profesor de derecho romano, ya que, según leo en las fuentes, hacía públicos los procesos y daba respuesta pública a cuestiones legales a todo aquel que quisiera atender. Aunque posiblemente hubiera otros antes que él, esto forma parte de un proceso en el que se le quita ese velo de misterio y de oscuridad a todo el aparato legal y se va haciendo cada vez más público, algo que ya comenzó al plasmar las leyes en las 12 tablas. Se considera que su trabajo creó una nueva clase de personas que no eran sacerdotes, pero que sí estaban versadas en leyes, los llamados jurisprudentes. Si estás estudiando Derecho y por lo que sea odias la asignatura de Derecho romano, Tiberio Coruncanio, al que también menciona Cicerón en Sobre el Orador, elevándolo y definiéndolo como alguien de gran sabiduría y gran orador, pues a este hombre es a quien tienes que odiar. A partir de aquí, poco a poco, muchos personajes importantes del final de la República van a empezar sus carreras públicas haciéndose conocidos como abogados. Pero ahora dejamos esa semillita, la semilla del derecho romano, que ahora mismo es gente preguntando y ese señor respondiendo. Vamos a dejar ahí esa semillita porque los barcos me cuentan por la otra línea que ya han sido construidos en tiempo récord. 3 meses y tenemos una pedazo de flota. Eso sí, cambiamos de año. Estamos en el año 254 a.C., el del consulado de Gneo Cornelio Escipión Asina y Aulo Atilio Cayatino, ambos ostentando el consulado por segunda vez. ¿Qué hicieron estos dos? Ambos cónsules zarparon hacia Mesina, recogieron los buques que se habían salvado del naufragio y con 300 naves pusieron rumbo hacia el puerto de Panormus, la actual ciudad de Palermo, que desde la pérdida de Agrigento por los cartagineses se había erigido en la ciudad púnica más importante de la isla. Si Roma quería recuperar el ánimo y, lo que es más importante, quería no ser expulsada de Sicilia, necesitaba, como el respirar, tomar Palermo. El asedio se hizo por tierra y por mar. La parte marítima tuvo como resultado que una torre que estaba junto al mar cayera fácilmente y los soldados romanos se colaron por ahí, tomando la ciudad nueva, porque parece ser que Palermo estaba dividida en dos: esta ciudad nueva, que tomaron gracias al asedio por mar, y la ciudad antigua, cuyos habitantes, al ver lo que estaba pasando, rindieron inmediatamente. 14.000 de los ciudadanos más adinerados de Panormus compraron directamente su libertad a cambio de 200 dracmas por cabeza. ¿Qué le pasó al resto de población, el resto que no pudo pagar? Fueron vendidos como esclavos. Las ciudades de la costa norte y del interior de Sicilia, al enterarse de lo sucedido en Panormus, en Palermo, optaron por lo más sensato: entregarse voluntariamente a los romanos. Y cambiamos de año, se suceden rápidamente los acontecimientos. Estamos en el año 253 a.C., en el consulado de Gneo Servilio Cepión y Gayo Sempronio Bleso. El Senado, visto el éxito de Palermo, decidió volver a intentar la conquista de África, vamos allá otra vez, y envió a los dos cónsules hacia allí con toda la flota. Aunque esta vez el desembarco no fue tan bien como el anterior. Intentaron desembarcar muchas veces, intentaron hacer diferentes incursiones, pero ninguno acabó de fructificar, solamente consiguieron botín. En su viaje por toda la costa africana, acabaron llegando a la isla de Menings, la actual Yerba, muy al sur de Cartago.
una isla muy especial, porque si has leído la Odisea, esta isla es la de los lotófagos, por la que Ulises Odiseo pasa en su camino a Ítaca. Pero el plan de los romanos no era comer flores de loto en la isla. Como no conocían el lugar, fueron a parar a unos bajíos, sobrevino marea baja, los barcos se encallaron y estamos otra vez en problemas. Se cree que esta zona es la actual Elcantara. Suerte que vino una crecida inesperada del mar, porque si no tendríamos otra vez otra flota romana destruida. Los romanos tuvieron que arrojar toda la carga al mar para poder escapar, salir cingando lo antes posible de ahí, porque vámonos, que aquí no se nos ha perdido nada. Zarparon escapando prácticamente hacia Palermo. A pesar de estar seguros en Palermo, un puerto que habían conquistado, un puerto que estaba bien, decidieron zarpar hacia Roma a toda prisa, y el problema es que las prisas suelen ir cogidas de la mano de la temeridad, por lo que sufrieron de nuevo otra tempestad enorme que destruyó más de 150 naves. Todo mal. Todo mal. El Senado, ante estas noticias, dijo: mira, si no pueden tener una flota, que les quiten la flota. Y decidió que a partir de entonces, nada de flotas grandes. Se acabó eso de estar con 300 naves por ahí. Eran demasiado grandes y demasiado frecuentes los desastres como para arriesgarse a otro más. No ganamos para sustos, básicamente. Los romanos decidieron en ese momento hacer un all-in con toda la infantería y dejar, si hacemos caso al relato de Eutropio, 60 naves como servicio mínimo de defensa marítima. Aquí el relato de Polibio salta del 253 al 251, pero tenemos un año en medio, el 252, el del consulado de Gayo Aurelio Cota y Publio Servilio Gémino. Zonaras nos cuenta que ese año fueron los romanos a Sicilia y conquistaron la ciudad de Hímera, aunque no pudieron capturar a ninguno de sus habitantes porque la noche anterior habían sido evacuados por los cartagineses. Tras esa conquista, intentaron tomar la ciudad de Irte sin éxito, con lo que decidieron continuar hacia el este de la isla, tomando ciudades como Terma. Una vez tomada, el cónsul Gayo Aurelio Cota pidió a Hierón de Siracusa, que todavía andaba por ahí, algunos barcos para, desde allí, tomar la ciudad de Lípara. El cónsul, como se tenía que ir a Lípara, dejó al cargo del asedio de la ciudad a un tribuno militar llamado Quinto Casio. Le dijo: Quinto, me voy, te dejo al mando, pero no te flipes. Mantén el asedio tranquilamente, que vuelvo lo antes posible. Pero Quinto Casio solo conocía el lenguaje de la violencia. No hizo caso al cónsul, intentó tomar al asalto la ciudad, perdió un montón de hombres, y el cónsul volvió, acabó de tomar la ciudad y al finalizar las operaciones militares destituyó al tribuno por no hacerle caso. Al cónsul se le concedió el triunfo por la conquista de Lípara. Pero antes de cambiar de año voy a contarte un par de cosas que suceden, que encontramos por ejemplo entre otros en las periódicas de Livio, y es que durante este tiempo se cerró el lustro en Roma y, según él, se censaron 297.797 ciudadanos, ni uno más ni uno menos. Pero lo interesante de este año es que los censores Manio Valerio Máximo, nieto del Cuervo, y Publio Sempronio Sofo la liaron parda. Proclamaron la lista del Senado y dejaron fuera a 16 de sus miembros, pero además, no contentos con esto, redujeron a la condición de aerari a 400 equites. ¿Y qué significa que estos 400 eran aerari? Un aerarius era una persona que tras esa condena de los censores debía pagar un tributo mayor que el resto de ciudadanos. De ahí aerarius, erario. Además, estaban excluidos de los comitia centuriata y de los comitia tributa. Básicamente se estaba liando parda, mientras que en Sicilia la cosa iba así asá. Ahora sí, pasamos al año 251 a.C., al consulado de Lucio Cecilio Metelo y Gayo Furio Pácilo, que fueron, como los anteriores, derechitos a Sicilia en cuanto tomaron posesión del cargo al frente de las legiones. Los cartagineses, al enterarse de la decisión romana de no tener flotas grandes, dijeron: esta es la nuestra, amigos. Hicieron una expedición a Sicilia con la esperanza de someterla entera. Estaban convencidos de que la balanza estaba a su favor. Con la retirada marítima romana, ahora ellos dominaban el mar otra vez, y con el mar de su lado, pensaban que todo estaba de cara. Además sucedía algo que hay que comentar sin ningún tipo de problema. Parece que, según las fuentes,
Los romanos tenían miedo a los elefantes, ya que durante ese año lo único que hicieron los romanos fue intentar frenar el avance púnico al oeste de la isla, tomando terrenos elevados y evitando los llanos para no enfrentarse a los elefantes. Recuerda cómo acabó la última vez, con Jántipo. Acabó la cosa bastante mal. Cuando acabó el año consular, Cecilio Metelo se quedó en Palermo con la mitad del ejército, mientras que Furio Pácilo se marchó de vuelta a Roma con la otra mitad. Estamos en el año 250 a.C. En Roma se han elegido nuevos cónsules, Gayo Atilio Régulo y Lucio Manlio Pulsón Longo, pero antes de que lleguen a Sicilia, que era ya tradición, todos iban a Sicilia, Asdrúbal se había dado cuenta de que los romanos, fruto de esos movimientos esquivos del año anterior, estaban desmoralizados. Asdrúbal se dio cuenta de que Roma cada vez enviaba menos efectivos, se había ido la mitad del ejército. Sabía que no estaba bien, y estaba decidido a aprovecharlo. La mitad de las fuerzas romanas habían marchado, y quedaba Cecilio en Palermo, solo con una mitad del ejército romano, que estaba además encargado de proteger las cosechas de sus aliados, porque era tiempo de recolección. No olvides la importancia de mantener la cadena de suministro de alimentación. Había que defender las cosechas. Un ejército con hambre es un ejército muerto, directamente. Estamos posiblemente a principios del verano del año 250, y lo que hizo Asdrúbal, conocedor de que las cosas en Roma parecían no ir tan bien como quizá querían hacer creer, fue recoger las tropas de Lilibeo, avanzar y acampar junto a los límites de Palermo. Hola, romanos, estamos aquí, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sois pocos. ¿No se habrá ido la mitad del ejército a Roma y aquí solo estáis el 50% de tropas? Zonaras nos cuenta que ese movimiento de Asdrúbal fue posible gracias a espías cartagineses que fueron descubiertos. Cecilio, la mañana en la cual Asdrúbal hizo ese movimiento, se había levantado rumboso, se había levantado confiado y decidió provocarle para que atacara, por lo que contuvo sus fuerzas dentro de la ciudad. Si quieres pelea, vas a tener que venir a por ella. Pero públicamente, como quizás supiera que había más espías, se hizo el asustado. Asdrúbal, creyendo que Cecilio no se atrevía a salirle al encuentro, dijo: sí, pues si tú no vienes, vamos nosotros, te vamos a reventar. Se puso en marcha con todo su ejército, descendió hacia el territorio de Palermo a través de los desfiladeros y se dirigió, arrasando todo a su paso, hasta llegar a la ciudad. Cecilio aguantaba. Cecilio veía cómo los cartagineses iban avanzando, pero aguantaba. Y Asdrúbal cruzó el río que actualmente se llama Oreto, que estaba frente a la ciudad. Empezaron a pasar todos, animales, tropas, y justo en ese momento, Cecilio envió tropas ligeras para que los hostigaran y dificultaran el paso. Asdrúbal se vio forzado a disponer todo su ejército en orden de batalla, y Cecilio entonces situó algunos vélites ante el muro y el foso con orden de acribillar a los elefantes. Me da igual la infantería, esos elefantes tienen que caer, y si llegáis a veros muy presionados, os refugiáis detrás del foso para seguir hostigando a esos bichos desde allí. Cecilio además había dado orden a algunos obreros para que transportaran los proyectiles y que los depositaran fuera de la ciudad junto a los cimientos de la muralla. El objetivo era que se disparase sin cesar. No había que dar cuartel. Nos quedamos todos aquí, mientras que todo aquel capaz de lanzar un dardo lo lance. Todo, lanzadlo todo. Él personalmente se había colocado con sus manípulos en la puerta que daba al lado izquierdo del adversario. Y a medida que los púnicos avanzaban, Cecilio iba mandando más y más vélites para que hostigaran. Vamos a hostigar. No vamos a enfrentarnos directamente a ellos. Cuando los cartagineses estaban cerca, Asdrúbal lanzó un ataque frontal contra la línea más débil de los romanos. Los conductores de elefantes quisieron hacer lo mismo que su comandante y se lanzaron a lo loco contra la primera fila romana, a la que pusieron en fuga fácilmente. La persiguieron hasta el foso, pero al llegar allí, hecho que Cecilio había previsto, los elefantes fueron heridos desde el muro, tanto por los arqueros como acribillados por los disparos de jabalina y azagaya que lanzaban las tropas de refresco que se encontraban allí. Los elefantes, agobiados por las flechas y llenos de heridas, se desordenaron rápidamente, se revolvieron, estaban presas del pánico. ¿Y qué hicieron? Dirigirse contra los suyos, pisoteando y matando a muchos cartagineses, desbaratando las formaciones y destruyéndolas. Al ver la escena, Cecilio hizo la señal y las tropas romanas cargaron contra el flanco cartaginés, cuyos soldados estaban confundidos y más preocupados por no morir pisoteados por sus propios elefantes, para al final acabar siendo destrozados por la carga romana. Esta es la versión de Polibio,
pero Zonaras nos cuenta ese caos final de una manera algo diferente. Dice que durante ese caos apareció la flota cartaginesa y al verla, todos los púnicos se lanzaron hacia las naves a lo loco para intentar escapar. En su desesperado empeño por embarcar, unos caían al mar y morían, otros eran aplastados por elefantes, otros morían a manos de los romanos. Fue una escena dantesca. Otro tema también en el que difieren las fuentes es en los elefantes. Zonaras dice que muchos elefantes fueron capturados vivos, pero que sin sus conductores estaban completamente desbocados, no había manera de que obedecieran órdenes. Metelo, siguiendo este relato, hizo entonces un anuncio general a todos los prisioneros cartagineses. Aquellos que consigan amanchar a los elefantes salvarán su vida. Con esta maniobra se consiguió capturar, según Zonaras, a 120 elefantes que fueron llevados a Roma, haciéndoles cruzar el estrecho de la siguiente manera, que te leo textualmente. Después de atar muchos toneles entre sí y unirlos con maderos, como para que no se separaran ni se cayeran juntos, tendieron vigas sobre ellos y pusieron encima palos y tierra. Luego, tras cercar el sitio como para que pareciera un patio, los hicieron subir a él y los transportaron sin que ni siquiera se dieran cuenta de que navegaban. La batalla de Palermo, gracias a la estrategia de Lucio Cecilio Metelo, supuso para los romanos el final del miedo. Dejaron de tener miedo a los elefantes y recuperaron su ánimo militar. Zonaras nos cuenta que Asdrúbal, el general cartaginés, salvó la vida en esa batalla, pero fue llamado a Cartago y ejecutado empalado por su derrota. Moraleja: si recibes una llamada de Cartago tras perder una batalla, no contestes. Que también habría que hablar largo y tendido de esos relatos en los cuales los generales cartagineses son ejecutados tras una derrota. Quizá también ahí hay un pozo de, como lo que decíamos en programas anteriores, de la perfidia cartaginesa, la maldad cartaginesa. Es posible que hubiera algo de eso. Tras la victoria romana, se produce supuestamente un intento de paz por parte cartaginesa que no nos explica Polibio. Este intento negociador lo encontramos en Orosio, en Livio, Dion Casio, Zonaras, aunque la parte jugosa de lo que te voy a contar, hay autores como Apiano que lo sitúan un poquito más adelante. Los cartagineses, según estos autores que sitúan aquí esa negociación, buscaban la paz. Habían sufrido demasiados reveses, estaban sus arcas completamente tísicas y enviaron heraldos a Roma para negociar la paz. Y si no era posible la paz, por lo menos conseguir el intercambio de prisioneros. Y los cartagineses pensaron que sería buena idea enviar en esa delegación a un tal Marco Atilio Régulo, que quizá te suene, es el cónsul romano que llevaba 5 años preso en Cartago, el de la serpiente gigante. Pensaban que si Marco Atilio Régulo iba con ellos, los romanos harían cualquier cosa por recuperar a un excónsul. Eso sí, le obligaron a jurar que volvería a Cartago tras la embajada y con todo listo, fueron a Roma. Marco Atilio Régulo se presentó en Roma vestido como cartaginés y comportándose como cartaginés. Cuentan las fuentes que ni siquiera recibió a su mujer ni entró en la ciudad a pesar de ser llamado. El Senado, como era costumbre en el trato con los embajadores enemigos, se reunió fuera de la muralla. Y cuando fue llevado ante el consejo, Marco Atilio Régulo habló así: «A nosotros, padres, los cartagineses nos han enviado ante vosotros. Ellos, en efecto, me lo han ordenado puesto que me he convertido en esclavo suyo por ley de guerra. Tienen gran interés en acabar la guerra mediante el pacto que ambos consideréis oportuno, pero si no, que se llegue a un acuerdo sobre los prisioneros». Los romanos, con esta información, se reunieron a deliberar. Los cónsules, además, como gesto de «sigue siendo parte de nosotros», pidieron a Marco Atilio Régulo que tomara parte en la negociación. Todos le estaban pidiendo su opinión sobre el tema, pero Atilio Régulo guardaba silencio. Atilio Régulo se comportaba como un esclavo cartaginés, no hablaba sin permiso de los embajadores cartagineses. Cuando los senadores, hartos de esta situación, ordenaron a Marco Atilio Régulo que expresara su opinión sobre el asunto, como se suele decir, subió el pan. «Soy uno de vosotros, padres, aunque sea apresado 10.000 veces. En efecto, mi cuerpo es de los cartagineses, pero mi alma es vuestra. Aquel os es ajeno, pero esta nadie puede hacer que no sea romana. Me presento como prisionero de los cartagineses, pero puesto que no caí en el infortunio por cobardía, sino por arrojo, sigo siendo romano y comparto vuestros mismos propósitos. No pienso que para vosotros sean útiles las negociaciones, ni siquiera bajo una sola consideración.
no pactéis con Cartago. Sé que me está guardando una muerte inminente, padres, pues es imposible que les pase desapercibido lo que os acabo de aconsejar. Pero así coloco delante de mi salvación lo que conviene a la comunidad. Si alguien pregunta ¿por qué no escapas entonces o permaneces aquí, seguro? Escuchará que les he jurado regresar, y no podría violar nunca los juramentos, ni siquiera si han tenido lugar ante enemigos. Además de otras razones, sobre todo porque si me empecino en ser fiel a los juramentos, sufriré yo, sin duda, algo terrible. Pero si los violo, la ciudad entera estará manchada. Aún así, según la versión de Zonaras, el Senado quería salvar a Tirio Régulo y se inclinaba por la paz a cualquier precio. Paz y devolución de prisioneros, todo con tal de devolver a Tirio Régulo a su lugar. Pero Régulo estaba decidido a que no se hiciera paz alguna. Así que para que no fueran a dejar escapar por su culpa una posición ventajosa, fingió que se había bebido un veneno y que a causa de este iba a morir. No vale la pena la paz, señores, porque yo voy a morir. Así que no hubo acuerdo, ni devolución de prisioneros, ni nada. Cuando se marchó con los embajadores, se unieron a él sus hijos, su mujer y otras personas queridas por él. Los cónsules le insistían, quédate. No te vamos a abandonar. Si quieres quedarte, esta es tu patria. Pero si te quieres ir, no te vamos a retener. Pero Marco Atilio Régulo, estando como estamos en un relato heroico de un personaje que pone antes el bienestar de la ciudad que el suyo propio, se marchó. El destino que le esperaba en Cartago era horrible. Nada más volver, los cartagineses le sometieron a un suplicio horroroso. Leo que le cortaron los párpados y durante un tiempo lo recluyeron a oscuras para luego atarlo a un aparato de tortura con punzones por todas partes para que no se pudiera acostar y lo pusieron al sol para que sin párpados se quedara ciego. Al final, el sufrimiento y la falta de sueño pudieron con él y acabó muriendo. El relato de Zonaras acaba diciendo que al enterarse del suplicio y la muerte de Atilio Régulo, los romanos entregaron los prisioneros que tenían en Roma a los hijos del excónsul para que los torturara y los matara como venganza. Toda esta historia de Atilio Régulo, que es fascinante, lo tiene todo, es el romano ejemplar, fiel a su juramento, aunque implique el suplicio, la muerte horrorosa, tiene toda la pinta de ser un invent. Una historia claramente con intención moralizante, pero quizá, y digo quizá, también escrita con la finalidad de tapar algo más turbio. Una historia que encontramos en Diodoro Sículo y que requiere sintonizar nuestra emisora favorita, Radio Aventino, porque, ¿qué hora es? Va a comenzar nuestro programa favorito. Hoy, en Roma Criminal, tortura de clase alta. Radio Aventino, tu radio plebeya. Querido amigo, querida amiga, fieles servidores todos de la República, te doy la bienvenida a Roma Criminal. El programa que te muestra la otra cara de Roma, la que el Senado no quiere que veas. Las calles de la ciudad son oscuras, estrechas y albergan horrores inimaginables que harían palidecer incluso a los pretores más valientes. Otra noche, otro caso. Y el que te traigo hoy es especial, porque no vamos a recorrer las calles. El caso de hoy sucede de puertas para adentro, porque muchas veces el horror se encuentra dentro de nuestra propia domus. La historia de hoy comienza, como siempre, con una denuncia. Llegó a los tribunos un caso terrible. La viuda del heroico Marco Atilio Régulo mantenía en condiciones inhumanas a algunos prisioneros cartagineses. La viuda, en su infinito dolor, creía que su marido había muerto por negligencia e hizo que sus hijos maltrataran a los presos.
Pero la palabra maltratar se nos queda corta. Esto es Roma criminal. Y aquí no hablamos de maltrato. Aquí estamos hablando de tortura. Los púnicos fueron encerrados en una habitación extremadamente estrecha, donde por falta de espacio se vieron obligados a arreglárselas contorsionando sus cuerpos como serpientes enroscadas. Fueron privados de comida y de bebida durante 5 días, y tras esas 5 jornadas, sin recibir alimento alguno, Vodostor, uno de ellos, murió de hambre y de desesperación. El otro preso, Amílcar, un hombre de espíritu excepcional, un hombre que resistió y se aferró a la vida, aún preso por la desesperación, intentó rogar por su vida a la mujer, a la viuda de Marco Atilio Régulo, ese heroico cónsul, no tan heroico, quizá. Le contó entre lágrimas cómo él mismo había cuidado a su marido en Cartago cuando estaba preso. Por desgracia, del alma de aquella mujer se había alejado cualquier sentimiento de bondad, o de consideración, o de, no sé, humanidad. Porque Amílcar estuvo conviviendo con el cadáver de su amigo. Estuvo varios días allí, pegado, y aunque le iban dando comida, el único objetivo de sus captores era mantenerle el máximo tiempo posible con el mínimo halo de vida posible. Cuando finalmente perdió la esperanza de ganarse la piedad con las súplicas, el pobre Amílcar lloró en voz alta e invocó a Zeus Chenio, el patrón de la hospitalidad y de los invitados, presto siempre a vengar cualquier injusticia cometida contra un extraño, y también lloró a los dioses que vigilan los asuntos de los hombres, para que fueran testigos de que en lugar de la debida devolución de la bondad, estaba recibiendo un castigo que iba más allá de la crueldad humana. Sin embargo, Amílcar no murió, ya fuera porque algún dios se apiadó de él o porque la casualidad le trajo una ayuda inesperada. Cuando estaba al borde de la muerte a causa de los efluvios del cadáver de su amigo y de sus inhumanas condiciones, algunos de los esclavos domésticos no pudieron aguantar más y contaron a algunas personas lo que estaba pasando, que a su vez se escandalizaron y denunciaron los hechos ante los tribunos. Dado que la crueldad de todo esto era realmente impactante, los magistrados llamaron a los Atilio y casi los llevaron a juicio por un cargo capital, porque estaban trayendo deshonra a Roma con su comportamiento, y amenazaron con imponerles un castigo digno de su crimen si no prestaban todo el cuidado posible a los prisioneros. Los Atilio reprendieron severamente a su madre, la viuda de Marco Atilio Régulo, incineraron el cuerpo de Vodostor, enviaron las cenizas a sus parientes y aliviaron a Amílcar de su terrible sufrimiento. Como puedes ver, la oscuridad se esconde en cualquier esquina y en cualquier casa. Da igual que vayan vestidos con los ropajes más lujosos o que vayan acompañados de muchos lictores. Si algo descubrimos caso a caso, es que la ciudad eterna es de todo menos ejemplar. Por desgracia, el tiempo de Roma criminal se acaba aquí, y el tiempo de tu humilde servidor Marco Valerio Nocturno también. No cambies de emisora, quédate en Radio Aventino, porque ahora viene mi amigo Lucio Prepucio para contarte cosas un poco más traviesas. Pero antes de irme, y como siempre te digo, no salgas de noche por las calles de Roma si no quieres convertirte en protagonista de algún programa de Roma criminal. Buenas noches. Radio Aventino. Cambio rápidamente antes de que salga Lucio Prepucio. Ya estoy aquí otra vez. Lo estabas pidiendo y ya ha vuelto. Es que vamos, un caso así de turbio,
no podía dejar pasar la oportunidad de traer de nuevo a Marco Valerio Nocturno. Tremenda historia. Pasara o no pasara, es tremenda. Nosotros vamos a seguir el relato porque parece que la batalla de Palermo supuso efectivamente el fin del miedo a los elefantes. Los romanos estaban convencidos, después de esa batalla, de que se les podía derrotar. Esa victoria hizo que los romanos pusieran su empeño en acabar la guerra cuanto antes. Enviaron 200 naves, y eso que decían que no iban a tener flota grande, para que veas tú las fuentes que van bailando, enviaron esas 200 naves rumbo a Sicilia con el objetivo de asediar la ciudad de Lilibeo, o Lilibeo, o como se pronuncie. Esta ciudad, junto a Drépana, era uno de los últimos reductos cartagineses que quedaban en Sicilia, por lo que los púnicos también intentaron defenderla a toda costa. Esta ciudad tenía muy buenas murallas y estaba rodeada por un foso profundo. Los romanos vieron este escenario y lo que hicieron fue establecer 2 campamentos cerca de la ciudad, uno a cada lado, y fortificaron el espacio que había en medio, con un foso, una estacada y un muro. Y una vez hecho esto, empezaron a hacer obras contra la torre de la ciudad más cercana al mar para intentar derrumbarla. Las tropas romanas consiguieron derrumbar las 6 torres contiguas a esa más cercana al mar y comenzaron un ataque simultáneo contra las restantes por medio de arietes. El asedio era un no parar. Cada día había torres que se derrumbaban y otras que estaban a punto de caer. Los romanos penetraban cada vez más en la ciudad y entre los asediados reinaba la consternación y la confusión. Dentro de la ciudad había, además de la población civil, unos 10.000 mercenarios al mando del general cartaginés Himilcón, que lo que hacía era apresurarse a levantar contramuros, hacer cualquier cosa con tal de retrasar el avance romano. Además, efectuaba salidas diarias atacando las máquinas de asedio romanas con la intención de prenderles fuego. Lanzaba ataques día y noche, inesperados, de manera que a veces había más muertos en estos choques que en cualquier otra zona del asedio. Esta situación hartó a una parte de los oficiales mercenarios de mayor rango que consideraban que ellos no habían sido contratados para estar encerrados hasta morir, y empezaron a tramar entre ellos la entrega de la ciudad a los romanos. Estuvieron tramando los planes, pensaron que todos los mercenarios, como eran gente de alto rango, les harían caso, salieron de la ciudad una noche rumbo al campamento romano para negociar, pero uno de los mercenarios de bajo rango, Alexón, se enteró de lo que se estaba cociendo y denunció el complot ante Himilcón. Este, al escuchar el relato de Alexón, reunió al instante a los oficiales restantes y les ofreció grandes recompensas si se mantenían leales y no participaban en esta conspiración. Himilcón envió a Aníbal, hijo del Aníbal que murió en Cerdeña, y a Alexón para que hicieran de mediadores con los mercenarios para que les arengara y les garantizara recompensas mucho más jugosas de lo que le iban a ofrecer los romanos. Finalmente lograron persuadir a todos los mercenarios y cuando los traidores volvieron, sorpresa. Los mercenarios que estaban allí empezaron a tirarles piedras, todo lo que tuvieran. Idos de aquí, sois unos traidores, hasta el punto de que los líderes mercenarios, los traidores, tuvieron que salir por patas y tuvieron que ponerse a las órdenes de los cónsules romanos que, no olvidemos, ya que hace mucho que no lo digo, eran Gayo Atilio Régulo y Lucio Manlio Bulsón. En Cartago no tenían ni idea de lo que había estado a punto de pasar, pero aún así sabían que el asedio de Lilibeo estaba siendo difícil, por lo que llenaron 50 naves de trigo, dinero y soldados al mando de otro Aníbal, hijo de Amílcar, que es un follón, porque este Aníbal, hijo de Amílcar, aunque comparta nombre y nombre de padre, no es Aníbal Barca, porque Aníbal Barca nace en el 247 y nosotros estamos en el 250. Este Aníbal, que va a ser muy divertido, te va a caer bien este Aníbal, zarpó a toda prisa con la misión de socorrer a los sitiados. Fondeó con 10.000 hombres en las islas Egusas, situadas entre el cabo Lilibeo y Cartago, y lo que va a hacer es de película. Como dato, Zonaras nos cuenta que quien hace esto es uno que se llama Adherbal y no Aníbal. Adherbal va a ser otro comandante del cual te hablaré luego. Aníbal esperó el momento oportuno, con viento favorable, ordenó desplegar las velas y navegó a toda velocidad hacia la misma boca del puerto con sus soldados armados y dispuestos para el combate. Tú imagínate que estás bloqueando el puerto de Lilibeo tan tranquilamente, estás ahí un día de asedio normal y de repente te giras y ves a 50 naves a toda velocidad dirigiéndose al puerto con tropecientos soldados armados y con cara de mala leche en las cubiertas. Pues pasó lo que tenía que pasar. Los romanos se quedaron en shock por lo inesperado de la maniobra, se quedaron con la boca abierta
y también temiendo la posibilidad de que el viento les empujara hacia adentro del enemigo, por lo que entre estar en shock por lo que estaban viendo y el miedo al viento, no pudieron hacer nada. Renunciaron a impedir la entrada de refuerzos y se quedaron en la costa tiesos, alucinando ante la audacia de los enemigos. Toda la población empezó a congregarse sobre los muros llena de alegría por tener esa ayuda imprevista. Les habían llenado de esperanza. Gritos y aplausos por toda la ciudad mientras las tropas de refuerzo estaban desembarcando. Toda la ciudad rebosaba de alegría, de gozo. No tanto por el auxilio, que también, sino que más por el hecho de que los romanos no se habían atrevido a obstaculizar la entrada de barcos. Y Milcón, al ver el ardor y el buen ánimo de todo el mundo, arengó a todos y les contagió un ardor extraordinario. No sabemos el discurso, pero el resultado es que dentro de la ciudad todos iban a una con el objetivo de romper el asedio romano. Reunió a los oficiales, asignó a cada comandante los lugares apropiados para el asalto a las posiciones romanas, les indicó el santo y seña y la hora del ataque, y les ordenó estar en sus posiciones con todos sus hombres al despuntar el día. Todos obedecieron e Himilcón sacó sus fuerzas al amanecer. Sin más dilación, empezaron los ataques a las obras de asedio romanas desde muchos lugares. Los romanos ya se olían lo que iba a pasar, porque a ver, seamos serios, no acabas de ver 50 barcos yendo a lo loco al puerto de una manera que eso parecía el rescate de Nueva Caprica en Battlestar Galactica y no esperarte lo que iba a suceder después. Los romanos habían dispuesto las defensas para proteger los aparejos de asedio y lucharon contra los cartagineses que contaban, según las fuentes, con 20.000 efectivos. El combate fue un sin Dios, un desorden, un caos, cada uno peleando como podía, sin orden, y el foco más duro era obviamente junto a las máquinas de asedio. El objetivo de los cartagineses era prenderles fuego, para que no siguieran castigando las murallas. Tan duro fue el combate allí que los romanos morían en sus puestos antes de escapar. Los romanos en ese momento, a pesar de contar con superioridad numérica, se vieron en serios apuros. No lograban rechazar la acometida adversaria. Los romanos estaban a punto de verse superados y perder todo su material de asedio, pero Himilcón se dio cuenta de que a pesar de estar ganando, se estaba marcando un pirro. Estaba perdiendo a muchos hombres. Y ordenó tocar retirada. Tras esa batalla, Aníbal, el que se había conseguido colar con las 50 naves, zarpó esa misma noche, sin que los romanos se enteraran, en dirección a Drépana, para encontrarse con Adérbal, el general cartaginés que estaba al mando de esa zona, y por eso de ahí quizá Zonaras cuenta que uno es el otro y el otro es el uno. Mientras tanto, en Cartago querían tener información de cómo iba el asedio, pero no podían conseguirla, ya que unos estaban sitiados y los otros sometidos a una vigilancia estrecha. Hacía falta obtener información de cualquier otra manera. Y en ese momento en el cual todos van pensando una lluvia de ideas, apareció un hombre, perteneciente a la nobleza, un tal Aníbal llamado el Rodio. Si el Aníbal anterior te cayó bien, este quizá te caerá mejor todavía. Aníbal el Rodio les dijo: no os preocupéis, no hay problema. Yo tengo la solución. Me adentraré navegando en el puerto de Lilibeo, inspeccionaré todo con mis propios ojos, vuelvo y os lo cuento. Las autoridades cartaginesas dijeron que adelante, pensando así por lo bajini que era un flipao, que no estaba bien de lo suyo y que no iba a conseguirlo, pero oye, no le iban a quitar la ilusión al chaval y si lo consigue, pues eso que nos llevamos. Aníbal el Rodio preparó su nave, sus cosicas, se hizo a la mar y puso rumbo hacia una de las islas que hay delante de Lilibeo. Esperó al día siguiente, aprovechando un viento favorable que se levantó en el momento oportuno, e hizo lo mismo que había hecho el otro Aníbal: entrar a toda velocidad en el puerto mientras los romanos miraban sorprendidos y posiblemente, aunque no te lo puedo confirmar, haciendo gestos así con la mano, airados, en plan, otra vez, entró en el puerto, observó todo y se preparó para marchar al día siguiente. Uno de los cónsules romanos, no sabemos cuál, se cabreó bastante cuando se enteró de que se había colado otro barco, pero vamos a ver. ¿Esto qué es? ¿Esto es un asedio o el foro en día de mercado? Ese cabreo le llevó a empeñarse en la vigilancia de la zona. Dispuso para esa noche 10 naves romanas, las 10 naves romanas más marineras que tuviera. Dame todo lo marinero que tengas, vigilando, y él mismo también estuvo haciendo guardia junto al puerto. A ver si tienes ahora las narices de colarte. Estaban todos preparados para capturar a quien saliera, y el Rodio no nos va a decepcionar. Hizo su salida a alta mar a la vista de todos.
desafió a los romanos por su audacia y por la velocidad de su barco. No solo salió con la nave y sus hombres intactos, pasando rápido entre las naves romanas inmóviles, sino que, tras adelantarse, se detuvo e hizo que sus remeros levantaran los remos en señal de burla a los romanos. Cuentan que ese barco iba tan rápido que nadie se atrevió a zarpar para perseguirlo, y se alejó, tranquilamente, tras insultar a toda la flota romana. Hasta luego, Rodio, te queremos. Pero esto no quedó así. Si crees que este tío era bastante fucking master, espérate, porque tras esa primera incursión, cuentan las fuentes que lo hizo otra vez y otra vez y otra vez cada día, con tal de reunir información para el Senado cartaginés. Te dejo un fragmento de Polibio en el que nos cuenta cómo lo hacía. Contribuía mucho a su audacia el hecho de que su experiencia le había señalado muy exactamente la entrada del puerto a través de los bajíos. Hecha la travesía desde la parte de Italia, enfilaba de proa a la torre que está junto al mar, de manera que cubría toda la línea de las torres de la ciudad orientadas hacia el África. Solo de esta manera es posible, si se navega con viento favorable, dar con la bocana del puerto. El choteo era diario, porque esto ya no es incursión, esto es choteo, esto ya es un cachondeo. E incluso animó a más gente a hacer lo mismo. ¿Qué es esto? Los romanos tenían un cabreo, pero vamos, estaban cabreadísimos, y empezaron a terraplanar la bocana del puerto. Te vas a enterar. ¿Quieres cruzar? Vamos, no hay puerto, no va a haber agua. Pero en la mayor parte de los puntos no se podía, debido a que el mar era muy profundo y a que nada de lo que arrojaran lograba que cuajaran y prendiera. Lo que echaban, el oleaje y la fuerza de la corriente lo esparcían en el acto y se les desparramaba. Los romanos estaban desesperados. En un punto donde había un bajío lograron, tras mucho esfuerzo, que se sostuviera un terraplén en el que casualmente encalló un cuatrirreme que había hecho una incursión nocturna. Y los romanos dijeron: ¡ajá! ¡Esta es la nuestra! ¡Eres mío ahora! Los romanos capturaron el barco, analizaron su estructura, su construcción, la dotaron de una tripulación escogida de entre lo mejor. No vayamos a poner cafres, poned lo mejor de la flota. Y ese barco tuvo una misión: capturar o matar al capitán Jack Sparrow de esa época, a Aníbal el Rodio. Por favor, busca captura vivo o muerto, wanted. Por suerte para los romanos, Aníbal el Rodio no tardó mucho en caer, pues este iba penetrando día y noche, estaba ahí, se le veía, tú te asomabas por el puerto y a la hora a la que iba, estaba ahí cachondeándose de los romanos. Y esa misma noche había penetrado en la ciudad. Y después se hizo a la mar a la vista de todos. Aníbal el Rodio vio que la cuatrirreme le atacaba con toda intención, reconoció la nave y se alarmó. Primero intentó escapar. Nos quitamos de problemas, salimos corriendo y ya está. Pero la tripulación de ese barco era muy hábil y no conseguía escaparse, con lo que al final viró y se vio obligado a trabar combate. En ese momento se vio superado por el número y por la habilidad de la dotación de la nave romana, y Aníbal el Rodio cayó preso. Los romanos se adueñaron de la nave de Aníbal el Rodio, que iba muy bien equipada, la adaptaron a sus necesidades y se acabó el cachondeo. Se acabó ir y venir al Ilíbeo y ya está. Se acabó el flujo también de información a Cartago. Se ha escrito largo y tendido sobre la adaptación de esta nave de Aníbal el Rodio, que yo te he contado un poco con un poquito de cachondeo. Esta historia es una de las que ha dado pie a hablar de cómo Roma dejó de usar el Corvus. Esta historia es considerada por algunos autores como uno de los factores de desaparición de esas pasarelas en los barcos. Ya vimos cómo las tormentas parecían afectar a la estabilidad de los barcos, pero el cachondeo y la humillación sufrida aquí fue demasiado. En este punto, hay autores que dicen que los romanos quizá buscaran más maniobrabilidad, más velocidad, y se dejara de usar el Corvus para ese fin, porque hasta ahora las naves romanas en todas las batallas que te he narrado eran más lentas, porque también iban más cargadas de soldados. Si te pillan estás muerto, sí, pero si te pillan. Algo que puso en evidencia Aníbal el Rodio. Mientras vivíamos este episodio que parece sacado de un sketch de Monty Python con un barco riéndose de toda la flota romana, el asedio del Ilíbeo continuaba, y los sitiados seguían cargados de confianza, pero habían renunciado a hacer salidas para destruir las armas de asedio romanas. Estando así la situación, un día se levantó un viento fuerte que hizo tambalear los soportes de los aparejos de asedio romanos, y unos mercenarios griegos se dieron cuenta de que eso se podía usar en beneficio púnico.
informaron a Himilcón de lo sucedido y este, encantado, dividió a los jóvenes mercenarios en 3 grupos. Situó a cada uno en un lugar estratégico con una misión: prender fuego, cueste lo que cueste, las armas romanas. El viento, el material de construcción y el estado en el que estaban, viejas, según dice Polibio, hicieron que se prendieran fuego los ingenios bélicos con facilidad, mientras que los romanos intentaban apagar el fuego sin éxito. No pudieron hacer nada. Los romanos renunciaron en ese punto a reconstruir las armas de asedio y lo que hicieron fue excavar un foso en torno a la ciudad, la rodearon de una trinchera circular, envolvieron su propio campamento con un muro y confiaron en que con el tiempo y con el bloqueo la ciudad acabaría cayendo. Mira, ya está, nos hemos cansado, te rodeamos y ya caerás. Los sitiados, mientras tanto, reconstruyeron su muralla y soportaron el cerco con esperanza de conseguir la victoria. Y así entramos en el año 249 a.C., el último que narraré en el programa de hoy. Fueron elegidos cónsules Publio Claudio Pulcro, que igual ya conoces y sabes lo que te voy a contar de él, y Lucio Junio Pulo, que no está confirmado si tiene relación con Tito Pulo. Llegaron a Roma noticias de lo que estaba sucediendo en Lilibeo, y el Senado decidió reclutar a unos 10.000 marineros y enviarlos a Sicilia. Cuando atravesaron el estrecho y llegaron a pie al campamento de Lilibeo, que todavía seguía asediada, estábamos ahí todavía en ello, el cónsul Publio Claudio Pulcro reunió a los tribunos militares, los oficiales de más edad de cada una de las legiones, y les comunicó la misión. La misión era navegar hacia Drépana a toda velocidad, ya que Adherbal, el general cartaginés que estaba allí al mando, no tenía ni idea de que las tropas romanas estaban ahí. El plan era sencillo. Si caía Drépana, Lilibeo se quedaba sola y la rendición estaría más cerca. Un plan win-win. Los tribunos estuvieron de acuerdo, asintieron, y Publio Claudio embarcó a los mejores hombres. Una vez estuvo todo preparado, viene una de las historias más icónicas de esta primera guerra púnica y que no te cuenta Polibio. La encontramos, por ejemplo, en las Períocas de Livio o bien también en Suetonio, aunque Cicerón también hace mención a esto. Suetonio, por ejemplo, nos dice que este señor, al decidir ir a atacar a Drépana, tomó, como era menester, los auspicios correspondientes. Sacaron los pollos sagrados, pero no comían. Imagínate la escena. Todos embarcados esperando y los pollos que no quieren comer. Publio Claudio ahí diciendo: Augur, los pollos no comen. ¿Qué está pasando? Pues no lo sé, cónsul. Se negaban a comer. Publio Claudio llegó un momento que se hartó, cogió los pollos, los tiró al agua y dijo: si no quieren comer, que beban. A pesar de no contar con augurios favorables, desafiando a los dioses, el cónsul ordenó zarpar a medianoche sin que los cartagineses se dieran cuenta, porque si amanecía había perdido la oportunidad. Los romanos navegaron agrupados al principio, dejando la costa a su derecha en dirección norte. Las primeras naves romanas asomaron por Drépana al amanecer, y Adherbal, al verlas, primero se extrañó, pero luego se dio cuenta de que estaba recibiendo un ataque naval romano y decidió intentar pararlo antes de que el ataque se convirtiera en un asedio. Yo me lo imagino tan tranquilamente tomándose su desayuno diciendo: ¡hostia, romanos! ¡Hostia, romanos! Concentró inmediatamente a sus dotaciones en la costa y reunió a los mercenarios de la ciudad, a los que les pidió lealtad y sacrificio. Los mercenarios se declararon dispuestos a la batalla y Adherbal ordenó que embarcaran. «No perdáis de vista mi nave, soldados, seguidme». El cónsul Publio Claudio vio que los enemigos ni cedían ni se quedaban quietos, sino que estaban prestos a combatir, y de sus naves, unas ya se encontraban dentro del puerto, otras en la misma bocana, mientras que las restantes estaban ya muy próximas a ella. El cónsul ordenó a toda su escuadra virar en redondo y navegar de nuevo hacia afuera. Este viraje extraño hizo que las naves que estaban ya en el puerto chocaran contra las de la bocana, ocasionando una gran confusión entre las tripulaciones y provocando roturas de hileras de remos al chocar unos navíos con otros. Empezamos bien, Publio Claudio, empezamos bien. El cónsul se situó a la izquierda de la formación, mientras que Adherbal, por su parte, rebasó la izquierda adversaria con 5 naves de gran calado y situó la suya de proa
contra el enemigo, desde alta mar, y mientras navegaba transmitía órdenes por medio de sus oficiales. Situadas todas las naves frente a frente, dio la señal y empezó el ataque frontal. Los romanos permanecían junto a la costa porque iban recogiendo las naves que salían del puerto, lo que les ocasionó estar en desventaja, porque iban a librar una batalla naval pegados a tierra firme. Cuando estuvieron a poca distancia, las dos naves capitanas dieron la señal y ambas escuadras se arremetieron mutuamente. Al principio la pugna fue igualada, pero poco a poco los cartagineses se iban imponiendo por la velocidad de sus naves y por la construcción y también por el entrenamiento de sus tripulaciones. Tenían mejores barcos, más rápidos y mejores marineros. Además, al estar en el lado de alta mar, podían maniobrar mejor. Esto les permitía, por ejemplo, si se veían en apuros, escapar a alta mar, navegar en torno a las naves romanas y arremeter contra ellas de refilón, mientras que las naves romanas se veían en serios problemas debido a su pesadez y a la impericia de sus tripulaciones. Las naves romanas estaban recibiendo por todas partes y se hundían en gran número, y tampoco podían retroceder ya que estaban librando la batalla junto a tierra firme. Cada vez que una nave romana se veía acorralada por las que tenía enfrente, o bien caía en los bajíos y encallaba de proa, o bien se estrellaba empujada contra la costa. Ni siquiera podían ayudarse unas a otras porque los que querían prestar ayuda se encontraban pegados a la costa y no tenían espacio para maniobrar. Viendo el desastre total y absoluto en el que se había convertido la batalla, el cónsul romano Publio Claudio Pulcro se lanzó a la fuga desde el flanco izquierdo, bordeando la costa junto a las 30 naves que tenía más cerca. Huyeron, mientras que los cartagineses se apoderaron de 93 embarcaciones romanas junto con toda su tripulación. Gracias a esta victoria, Adherbal ganó una popularidad tremenda entre los cartagineses, mientras que Publio Claudio tuvo que volver a Roma de inmediato. Allí fue acusado por haberse lanzado contra el puerto de Drépana de manera imprudente, provocando la destrucción de casi toda la flota. Fue sometido a juicio y condenado a pagar una gran multa. Una vez más, Roma saborea el desastre. Aún quedan unos cuantos años de guerra y la moraleja del programa de hoy es que, por favor, haz caso a los pollos. Y si no quieren comer, que no coman. Y aquí empieza la sección sin música, la sección en la que te cuento cositas. Voy a empezar bebiendo, como siempre, porque hay que respetar las tradiciones, hay que respetar el mos maiorum, porque si no, vete a saber si los dioses o lo que sea les pasa algo. Y hay que hidratarse, como se han hidratado hoy. El programa de hoy ha sido hidratación total, porque ha sido marítimo, como lleva siendo toda la Primera Guerra Púnica. Madre mía, Aníbal el Rodio. Madre mía, el choteo. Es que yo me los imagino diciendo, pero este tío lo vamos a reventar. Como le pillemos se va a enterar. Ha sido un programa cargadito y además ha vuelto. Marco Valerio Nocturno, Roma Criminal, Radio Aventino. Ha vuelto. He intentado reproducir lo mismo, la misma estructura que hice en la primera vez que salió. Porque así se convierte en ese programa que se emite en una radio ficticia. Me encanta jugar con eso. Y a futuro tengo más ideas, con más programas de radio, ya lo dije. Tengo la idea de Radio Palatino, que no será la radio plebeya, en ese caso. Será una radio más optimate de cara a tiempos más tardíos de la República. Y me ha gustado mucho el programa de hoy porque ha tenido un poquito de todo. Hemos tenido censores que eliminaban gente del Senado y convertían en aerari a 400 equites. Hemos tenido guerra, hemos tenido curiosidades como la del supuesto primer profesor de Derecho Romano, que quizá llamarlo profesor de Derecho Romano pues es un poco fliparse, pero es la primera persona que, según las fuentes, empezó a enseñar, empezó a mostrar públicamente de qué iba el tema. Y yo te tengo que dar las gracias por llegar hasta aquí, por escucharme, por aguantar los chistes malos de las cositas romanas, y tengo que darte novedades hoy. Aparte de contarte que estoy súper nervioso por el viaje y me tiene inquieto, pero para bien, me tiene con ganas porque este programa ya es el último antes del viaje.
El viaje es del 7 al 10 y este programa estamos ahora mismo a día 1 o a día 29, en función de cuando lo estés escuchando, si formas parte o no de la Guardia Pretoriana. Y el siguiente programa que escuches de Roma Eterna será el que grabe en Roma, en Ostia, con un invitado especial, que si llegaste hasta el final del programa anterior, sabes quién es, lo dejo ahí en misterio, pero te va a gustar, es una persona potente del mundo romano y que me hace mucha ilusión hablar con esa persona. Me hace mucha ilusión, no te voy a decir si es él o ella, vamos a mantener el misterio. Y después del de Roma tenemos otro sobre la Primera Guerra Púnica. Es posible ya que en el siguiente se acabe la Primera Guerra Púnica, estoy así a ojo. No me quiero pillar los dedos, pero creo que sí, creo que se acaba entonces. Y hoy, aparte de darte las gracias, aparte de pedirte que compartas el programa, que te suscribas, que me puedes seguir en redes sociales, Twitter, Instagram, que todo te lo dejo en la descripción de este audio, tengo que contarte que hoy mismo, si estás escuchando esto en sábado día 1, o bien el próximo sábado, si estás escuchando esto el jueves 29, a las 7 de la tarde empieza una breve y preciosa aventura en la cadena SER. La cadena SER ha tenido a bien dar 3 huequecitos a mi podcast Alma Mater, a El Descampado, para hacer 3 programas de radio. Radio El Descampado se llama, estaré con Sergio Mena, con Marieta Pubel, Kinky Hash, igual la conoces en redes sociales, que hace unos vídeos súper graciosos, y estaremos el sábado 1, el sábado 8 y el sábado 15 a las 7 de la tarde, hora peninsular española, estaremos Radio El Descampado haciendo... Pues si conoces El Descampado, es eso. Vamos a intentar llevar la esencia del Descampado a la radio, cruzar el velo que separa el mundo del podcast del mundo de la radio. Son lenguajes diferentes, son ritmos diferentes, pero si bien el podcast es un producto, un hijo de la radio, yo he crecido escuchando la radio y mi estilo de hacer las cosas es con una infinita distancia de los maestros, porque los referentes siempre están ahí. Cebrián, por ejemplo, para mí, siempre están ahí, en un trono, pero aún con esa distancia y con ese respeto, intentar acercar esos dos mundos, que muchas veces están muy separados, están como en un abismo. Yo estoy aquí en mi casa y otra persona puede estar en un estudio y parece que son mundos diferentes, pero como me dijo Francino en la SER, el podcast es un spin-off de la radio. Y esta aventura de 3 programas es muy bonita. Yo estoy muy contento de poder formar parte de ella y yo espero que te rías, espero que disfrutes, espero que aprendas, porque es El Descampado. Y en El Descampado te ríes, aprendes, disfrutas y te vas a pasar una hora que igual dices, ¿esto qué es? O igual dices, hostia, pues me ha gustado. Y si te gusta, dales la vara a los de la cadena SER para que nos den más programas. Para que estemos ahí dando la vara. Es uno de mis objetivos y yo no lo he ocultado nunca. A mí me encantaría, y mi sueño desde que empecé con esto y tal, es acabar. Yo no quiero ni fama ni fortuna. Yo quiero estar en una radio contando mis cosas. Ese es el objetivo que tengo yo en la vida. Es una radio, una emisora, yo ahí con mis cosillas, un programa de historia, un programa de contar cosas. No solo tiene que ser romano, sino de todo un poco. Eso sería uno de mis grandes sueños a realizar, el poder tener un espacio para poder comentar, para poder hablar, para poder dar espacio a profesionales del sector, a divulgar, que es mi gran pasión en el fondo. Y yo estoy muy, muy contento con esto, tengo muchas ganas de que salgan, de que lo escuches. Muy nervioso estoy. Te recuerdo, 1, 8 y 15 de julio a las 7 de la tarde, hora peninsular española, en la cadena SER. Y si dices que no llego a escucharlo en la SER porque el horario no me va bien, está en formato podcast en su página web. Por eso no te preocupes. Y una vez dicho esto, yo creo que es la noticia que eclipsa toda la sección sin música. Estoy muy feliz. Este año está siendo muy loco. Y tengo que darte las gracias a ti, porque si bien yo hago el programa, sí, tú eres el artífice de que todo esto esté sucediendo. Por ejemplo, con El Descampado. Si no hubiera alguien detrás escuchando el programa, que le guste el programa, eso no hubiera pasado. Si no estuvieras tú aquí escuchándome, yo no habría podido conseguir hacer de esto mi profesión. Así que yo te doy infinitamente las gracias siempre. Soy el pesado de las gracias, pero muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharme. Y como te he dicho, dentro de 15 días subiré el programa del directo en Ostia. Pues que lo digo y no me lo creo, ¿eh? Voy a hacer un directo en Ostia. La hostia, oye. Y el siguiente, el día 29, será posiblemente el final de la Primera Guerra Púnica.
Y después ya, 5, 12, 19, 26, nos vamos con Cuaderno de Dioses, que me han gustado las sugerencias. Si quieres seguir aportando sugerencias para dioses, déjalas en comentarios. Y la temporada regular ya normal empezará el día 16 de septiembre. Así que, sin más, yo me despido por hoy y como siempre te digo, te espero dentro de 15 días, pasad de lista, en el próximo programa de Roma a Eterna. Y te puedo ir afinando fechas de esa cosa secreta que te he ido adelantando y de la cual no vamos a hablar, porque es top secret y es solo para ti y para mí, porque estamos aquí al final del programa ya recogiendo todo. Día 27 de septiembre, apúntalo en la agenda, porque igual es posible que salga algo. Yo no digo nada más. No puedo, porque si no se gafa. Pero apunta esa fecha por si acaso. Por si acaso y no menciones nada. No, emoticono del lobo y ya está. ¡Chup! Muchas gracias por llegar hasta aquí, por escuchar hasta el final estas locuras del que te cuenta Cositas Romanas. Te mando un fuerte abrazo, espero que tú y los tuyos estéis bien y hasta el próximo programa. Adiós.